Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y hoy necesito hablarles de algo que me quema por dentro. Un recuerdo reciente, de una noche que debería haber sido de celebración, de familia reunida, y que se convirtió en la constatación amarga de una fractura, de un menosprecio silencioso que finalmente estalló. Una historia sobre lealtades rotas, sobre palabras que hieren más que puñales, y sobre el dolor de ver a quien ama ser humillada, y no poder hacer nada. ¿O sí? Si alguna vez han presenciado esa crueldad sutil que a veces se da en las familias, esa que se disfraza de cumplido pero es veneno puro, quizás entiendan por qué necesito sacar esto. Les pido, si mi voz, si mi dolor les acompaña hoy, que se suscriban a este canal. Y, por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchan. Saber que no estoy solo en esto, que hay otros corazones que entienden, me da fuerzas. Gracias. La música era demasiado alta. Un jazz suave, sí, pero con un volumen que impedía la conversación normal, obligando a la gente a inclinarse, a gritar casi al oído, creando una falsa intimidad en medio del bullicio. Estábamos en el Salón Real del Casino de Madrid, un lugar que siempre me había parecido magnífico en su solemnidad histórica, pero que esa noche, bajo la iluminación estratégica demasiado brillante en algunos puntos, demasiado oscura en otros y la decoración recargada de centros de mesa altísimos con orquídeas blancas y plumas de pavor real, cortinajes dorados, un exceso de espejos, me resultaba opresivo. Sofocante. Como una jaula dorada. Y yo, Anselmo Fuentes, ingeniero jubilado de 67 años, me sentía exactamente así, atrapado. Atrapado en una celebración que no sentía mía, rodeado de gente con la que apenas tenía nada en común, y con una creciente sensación de incomodidad que me oprimía el pecho. Era la fiesta del 20º aniversario de bodas de mi hijo, Carlos, y mi nuera, Mónica. 20 años. Bodas de porcelana, creo que las llaman. Aunque, en su caso, quizás bodas de hielo habría sido más apropiado. O bodas de cálculo. Mónica había insistido en celebrarlo por todo lo alto. Hay que marcar el hito, Anselmo, me había dicho semanas antes por teléfono, su voz vibrando con esa excitación social que yo encontraba tan agotadora. 20 años no se cumplen todos los días. Y es una oportunidad maravillosa para reunir a la gente importante. Para consolidar relaciones. Entendí perfectamente. No era una celebración de amor. Era un evento de relaciones públicas. Una inversión en imagen. Y allí estábamos. Unas 150 personas, calculé a ojo. La flor y nata del círculo social y profesional de Mónica, y por extensión, de Carlos. Empresarios, abogados de renombre, algún político de segunda fila, galeristas de arte, por Mónica, socialites de las que salen en las revistas del corazón. Un murmullo constante de conversaciones superficiales, de risas forzadas, de nombres importantes mencionados en voz alta. El aire olía a una mezcla embriagadora y un poco nauseabunda de perfumes carísimos, a laca, al humo casi invisible de los puros que algunos hombres fumaban disimuladamente cerca de los ventanales, y al aroma dulzón del champán francés que circulaba sin cesar en bandejas de plata portadas por camareros uniformados con librea blanca. Yo sostenía una copa de ese champán, pero apenas lo había probado. Estaba tibio. Y las burbujas me parecían tristes. Estaba de pie, ligeramente apartado del grupo principal, cerca de una columna jónica de mármol. A mi lado, Clara, mi esposa. ¿Mi Clara? Mi segunda oportunidad en la vida. Llevábamos casados 4 años, pero nos conocíamos desde hacía mucho más. Ella era la hermana menor de una amiga de mi primera mujer, Elena. Nos reencontramos 5 años después de mi jubilación, ambos viudos, ambos solos. Y su presencia tranquila, su bondad natural, su sonrisa fácil, llenaron el vacío que Elena había dejado. No reemplazándola, sino creando un espacio nuevo, cálido y sereno en mi vida. Clara estaba preciosa esa noche. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de seda azul marino, que había cosido ella misma. Era una costurera magnífica. Su pelo blanco, corto y cuidado, brillaba suavemente bajo la luz de las lámparas. Llevaba el único adorno que solía permitirse, un broche de plata antiguo, con una pequeña amatista, que había sido de su madre. Contrastaba, por su discreción, con los diamantes y las esmeraldas que lucían la mayoría de las mujeres presentes.
Pero yo notaba su incomodidad. Aunque sonreía y asentía cortésmente cuando alguien se acercaba a saludar, casi siempre conocidos míos. No de Carlos ni Mónica, sus manos jugueteaban nerviosamente con el pequeño bolso de noche. Sus ojos claros, normalmente vivaces y curiosos, tenían un brillo de ansiedad. Se sentía observada. Juzgada. Fuera de lugar. Como un jilguero en una jaula de cacatúas. Y la principal responsable de esa sensación era Begoña. Mi consuegra. La madre de Mónica. Begoña era la reina madre de ese universo de apariencias. Viuda de un constructor que amasó una fortuna inmensa, y, según las malas lenguas, no siempre de forma limpia, durante el boom inmobiliario. Vivía en una mansión en La Moraleja. Coleccionaba arte contemporáneo, o lo que sus asesores le decían que coleccionara. Presidía fundaciones benéficas de dudosa efectividad. Y destilaba una arrogancia y un clasismo que resultaban casi caricaturescos. Desde el día que le presenté a Clara, Begoña le había declarado una guerra silenciosa. Una guerra hecha de miradas condescendientes, de comentarios sutilmente venenosos, de omisiones deliberadas. Para Begoña, Clara era la personificación de todo lo que ella despreciaba, la clase media, la sencillez, la falta de linaje. Era la maestra jubilada de Carabanchel, como la había oído murmurar una vez a sus espaldas. Esa noche, Begoña estaba en su elemento. Vestida con un traje de chaqueta fucsia de Chanel, cubierta de joyas que parecían pesar más que ella, iba de grupo en grupo, repartiendo besos al aire y comentarios afilados. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Clara, le dedicaba una sonrisita helada, casi imperceptible, pero cargada de veneno. ¿Y Clara? Clara se encogía. Intentaba disimular, pero yo veía cómo le afectaba. Cómo esa mirada la hacía sentirse pequeña. Insignificante. Carlos, mi hijo, orbitaba alrededor de su suegra y de su mujer. Reía sus chistes. Asentía a sus comentarios. Les presentaba a la gente importante con un orgullo casi servil. ¿Conocen a mi suegra, Begoña de Aldecoa? Mónica, cariño, ¿has saludado al subsecretario? Parecía feliz. O, al menos, parecía convencido de que esa era la felicidad. El éxito. Pertenecer a ese círculo. Aunque el precio fuera ignorar a su padre y a su madrastra, relegados a un rincón oscuro del salón. Intenté charlar con algunos conocidos. Viejos colegas de la ingeniería. Algún antiguo compañero del club de campo. Pero las conversaciones eran forzadas. ¿Qué tal la jubilación, Anselmo? ¿Jugando mucho al golf? ¿Y esta señora tan encantadora es? Notaba su curiosidad. Notaba su sorpresa al verme con Clara, tan diferente a la elegante y sofisticada Elena. Notaba, quizás, la sombra de Begoña detrás, susurrando, juzgando. Me sentía cansado. Cansado de tener que justificar mi vida. Cansado de tener que defender a la mujer que amaba. ¿Quieres otra copa, Anselmo?, me preguntó Clara en voz baja, al ver mi copa vacía. No, mi vida. Gracias. Creo que ya he tenido suficiente champán tibio por hoy. Forcé una sonrisa. ¿Estás bien? Te noto pálida. Estoy bien, mintió ella. Solo un poco abrumada. Es mucha gente. Y mucho brillo. Lo sé. Paciencia. En un rato nos escapamos discretamente. Ella asintió, agradecida. Entonces, la música bajó de volumen. Alguien dio unos golpecitos en una copa con un cuchillo. Era Mónica. Subida a una pequeña tarima improvisada junto a la orquesta. Sostenía un micrófono. Buenas noches a todos, dijo, su voz amplificada resonando en el salón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para Carlos y para mí. 20 años. ¿Quién lo diría? Rió, una risa ensayada. Parece que fue ayer cuando nos dimos el sí, quiero. Y aquí seguimos. Más maduros, risas del público, más sabios, más risas, y mucho más felices. Aplausos. Queremos agradecerles a todos su presencia, su cariño. Y,
Por supuesto, brindar. Brindar por estos 20 años, y por los próximos 20. Levantó su copa. Todos levantaron las suyas. Por Carlos y Mónica, gritó alguien. Por los novios, corearon otros. Bebimos. El champán seguía tibio. Y ahora, continuó Mónica, su sonrisa volviéndose un poco más tensa. Como manda la tradición, los brindis. ¿Y quién mejor para empezar, que la persona que hizo posible, en gran medida, que yo esté hoy aquí? La mujer que me trajo al mundo y que siempre ha sido mi mayor apoyo. Mi madre. Begoña de Aldecoa. Aplausos entusiastas. Begoña subió a la tarima con la agilidad de una veinteañera. Cogió el micrófono que le ofrecía Mónica. Se plantó frente al público. Radiante en su traje fucsia. La viva imagen del poder y la autoconfianza. Esperó a que el silencio fuera absoluto. Y empezó a hablar. Su voz era clara, potente, acostumbrada a dirigirse a auditorios. Habló de Mónica. De lo orgullosa que estaba de su hija. De su inteligencia, de su belleza, de su éxito. Habló de Carlos. Del yerno maravilloso que la vida le había regalado. Del hombre brillante que había sabido estar a la altura de su Mónica. Habló de su matrimonio ejemplar. De su compenetración. De la familia perfecta que habían formado. Todo, perfecto. Demasiado perfecto. Un discurso ensayado, pulido, lleno de tópicos de revista del corazón. Yo escuchaba con una mezcla de aburrimiento y aprensión. Sabía que Begoña no daba puntada sin hilo. Sabía que, en algún momento, llegaría el dardo. Y llegó. Justo al final. Cuando parecía que iba a terminar su empalagoso panegírico. Se giró ligeramente. Su mirada barrió el salón. Pasó por encima de Clara, que estaba a mi lado, como si no existiera. Y se detuvo en mí. Me dedicó una de sus sonrisas heladas. Y, por supuesto, dijo, su voz adquiriendo un matiz ligeramente diferente, un tono casi íntimo, pero proyectado para que todos lo oyeran. No puedo terminar sin unas palabras para ti, Anselmo. Sentí como todas las miradas se volvían hacia mí. Me tensé. Anselmo, continuó Begoña. Gracias. Gracias por haber criado a Carlos. Por haberle dado una educación. Por haberle, por haberle preparado para Mónica. Hizo una pausa. Y entonces, lanzó la estocada final. Con una precisión cruel. Aunque, siendo justos, añadió, con una falsa modestia, el mérito no es solo tuyo, ¿verdad? El mérito es, sobre todo, de Elena. Tu primera mujer. Que en paz descanse. Miró hacia el techo, como si buscara a Elena entre las molduras doradas. Gracias a Elena, dondequiera que esté, por haber criado a Carlos tan maravillosamente bien. Por haberle inculcado esos valores que Mónica y yo tanto apreciamos. Para que mi hija pudiera luego pulirlo y convertirlo en el hombre de éxito que es hoy. Y levantó su copa. Por Elena, dijo, mirándome fijamente a los ojos. La verdadera artífice. El silencio que siguió fue, atronador. Más elocuente que cualquier aplauso. El silencio que siguió al brindis de Begoña no fue un silencio normal. No fue el silencio respetuoso que sigue a unas palabras emotivas, ni siquiera el silencio incómodo que a veces se produce tras un comentario desafortunado. Fue un silencio espeso. Un silencio cargado de electricidad estática, de significados no dichos, de juicios suspendidos en el aire dorado y cargado del salón real. Podía sentirlo físicamente, como una presión en los oídos. Las 150 personas que abarrotaban el salón parecían haber contenido la respiración colectivamente. Las sonrisas se congelaron. Las conversaciones se ahogaron. Incluso la orquesta, que esperaba una señal para reanudar la música, permaneció en silencio, sus músicos con los instrumentos en reposo, expectantes. Todas las miradas, o al menos así lo sentí yo, estaban fijas. Algunas, las menos discretas, directamente sobre mí y sobre Clara. Otras, la mayoría, fingían mirar hacia otro lado la lámpara de araña, el dibujo de la alfombra,
la copa de champán en su mano, pero podía sentir la periferia de su visión clavada en nosotros, esperando nuestra reacción, calibrando el alcance del misil que Begoña acababa de lanzar con una sonrisa impecable. Por Elena, había dicho. La verdadera artífice. Y su copa seguía en alto, desafiante, sus ojos azules fijos en los míos, con un brillo gélido de triunfo. Había conseguido exactamente lo que quería, marcar su territorio, reafirmar su linaje, a través de Mónica, y por extensión, de Carlos, y relegar a Clara, mi esposa, a la inexistencia. No solo la había ignorado, la había borrado. La había convertido en una nota a pie de página irrelevante en la historia oficial de la familia Aguirre Aldecoa. Había reescrito el pasado para adueñarse del presente. Sentí la mano de Clara apretar mi brazo. Un apretón casi imperceptible, pero cargado de dolor. Estaba a mi lado, rígida como una estatua. No la miré de inmediato. No podía. Mis propios ojos estaban clavados en Begoña, en esa mujer vestida de fucsia que sonreía bajo los focos. Sentí una oleada de rabia tan intensa, tan visceral, que por un instante temí perder el control. Temí gritar. Temí decirle 4 verdades a esa arpía manipuladora delante de todos sus amigos influyentes. Temí convertirme en el viejo carcamal fuera de lugar que ella seguramente esperaba que fuera. Pero respiré hondo. Contuve la respiración. Apreté la mandíbula. No. No iba a darle esa satisfacción. No iba a rebajarme a su nivel. Giré la cabeza lentamente y miré a Clara. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Sus labios apretados en una línea fina. Sus ojos claros, normalmente llenos de una luz amable, estaban fijos en el suelo, pero no lograban ocultar la herida profunda que acababa de recibir. No lloraba. Clara raramente lloraba en público. Su dolor era silencioso, interior. Pero yo la conocía. Conocía esa quietud. Era la quietud del animal herido que intenta pasar desapercibido, que se esconde para lamerse las heridas en soledad. Y verla así, tan vulnerable, tan injustamente atacada, me partió el alma. Más que cualquier insulto dirigido a mí. Y entonces, busqué a mi hijo. Busqué a Carlos entre la multitud. Estaba todavía en la tarima, al lado de su mujer Mónica y de su suegra Begoña. Había bajado la copa, pero no había bebido. Su rostro era una máscara de incomodidad. Estaba pálido. Evitaba mi mirada. Miraba a Mónica, como buscando instrucciones. Mónica le susurró algo al oído, imperceptible para mí, pero él asintió levemente. Y entonces, forzó una sonrisa. Una sonrisa tensa, artificial. Cogió el micrófono que Begoña le ofrecía. Mi corazón dio un vuelco. Era su turno. El turno del homenajeado. El turno del hijo. Era el momento. El momento de deshacer el entuerto. El momento de decir algo. Algo que incluyera a Clara. Algo que reconociera su presencia, su papel en mi vida, en nuestra familia. Algo que contrarrestara, aunque fuera sutilmente, el veneno que Begoña acababa de escupir. No necesitaba un discurso grandilocuente. Solo, un gesto. Una palabra. Una mirada hacia nosotros. Algo. Bueno, empezó Carlos, su voz sonando un poco más alta de lo normal, nerviosa. Se aclaró la garganta. Yo también quiero dar las gracias. Gracias a todos por venir. 20 años, se dice pronto. Rió, una risa sin alegría. Gracias a Mónica, claro. Por aguantarme. Miró a su mujer, que le sonrió con posesividad. Y gracias a mi suegra, a Begoña, por sus palabras. Y por esta fiesta maravillosa. Miró a Begoña, que asintió con aire regio. Y ya está. No dijo nada más. No hubo ni una mención a Clara. Ni una mirada hacia nosotros. Ni un simple gracias a mi padre y a Clara por estar aquí. Nada. Cero. Silencio. El silencio cómplice. El silencio que confirmaba la exclusión. El silencio que validaba las palabras de Begoña. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago.
El aire me faltó. Miré a Clara. Ella seguía con la vista baja, pero vi como una lágrima solitaria rodaba lentamente por su mejilla. Una única lágrima silenciosa que contenía todo el dolor del mundo. Carlos levantó su copa. Así que, bueno, brindo por Mónica. Por nosotros. Y por todos ustedes. Hubo aplausos. Más forzados esta vez. La gente empezó a beber, a hablar de nuevo, aliviada de que el momento incómodo hubiera pasado. La orquesta atacó tímidamente los primeros acordes de una bossa nova suave, intentando llenar el vacío. Pero para mí, la fiesta había terminado. La música sonaba hueca. Las risas, falsas. El champán, amargo. Carlos bajó de la tarima. Se acercó a Begoña y Mónica. Las besó. Recibió felicitaciones. Palmadas en la espalda. Sonrisas. Como si nada hubiera pasado. Como si su silencio no hubiera sido una daga clavada en el corazón de su padre y de su madrastra. Clara se secó la lágrima con disimulo. Respiró hondo. ¿Quieres ir a sentarte un rato, Anselmo?, me susurró. Hay unas mesas libres al fondo. Sí, mi vida, respondí, mi voz ronca. Vamos. La cogí del brazo. Y empezamos a caminar, lentamente, abriéndonos paso entre la multitud que volvía a animarse. Sentí de nuevo las miradas. Miradas de curiosidad. Miradas de lágrima. Miradas de conmiseración. Odié esa lástima. Odié sentirme, viejo. Débil. Incapaz de defender a mi mujer. Encontramos una mesa pequeña, redonda, en un rincón relativamente tranquilo, cerca de la salida a una terraza interior. Nos sentamos. Ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué podíamos decir? Un camarero se acercó. ¿Les sirvo algo más a los señores? No, gracias, respondí. Estamos bien. Yo, tomaría un vaso de agua, por favor, dijo Clara en voz baja. El camarero asintió y se fue. Clara sacó un pequeño espejo de su bolso. Se miró. Se arregló un mechón de pelo blanco que se le había soltado. ¿Tengo mala cara?, preguntó, intentando sonreír. Estás preciosa, le dije, cogiendo su mano sobre la mesa. Su piel seguía fría. No dejes que esa mujer te afecte. No merece la pena. Lo sé, suspiró ella. Pero duele, Anselmo. Duele mucho. Sentirse así. Como si no existiera. Como si mi presencia fuera una ofensa. No es una ofensa, Clara. Es una amenaza para ella. Porque tú eres real. Eres auténtica. Y eso, en su mundo de cartón piedra, es peligroso. Ella me miró. ¿Y Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada? Su voz se quebró al final. Esa era la herida más profunda. La traición del hijo. No lo sé, mi amor, mentí. Sí lo sabía. Sabía que era por cobardía. Por interés. Por sumisión. Pero no podía decírselo así. No ahora. Quizás se quedó bloqueado. Quizás no supo qué decir. O quizás, hablará con ella después. En privado. Era una excusa débil. Y ambos lo sabíamos. El camarero trajo el vaso de agua. Clara bebió un sorbo. Quiero irme a casa, Anselmo, dijo en voz baja. Lo sé, cariño. En cuanto podamos. Esperaremos un poco más, para disimular. Y nos iremos. Nos quedamos sentados allí, en silencio, viendo la fiesta continuar a nuestro alrededor. Como dos náufragos en una isla, viendo pasar los barcos de lujo a lo lejos. Vi a Carlos acercarse a nuestra mesa. Venía solo. Su expresión era difícil de leer. ¿Arrepentimiento? ¿O solo obligación? ¿Qué tal estáis aquí?, preguntó, deteniéndose junto a nuestra mesa. No se sentó. Bien, hijo. Un poco cansados, respondí yo. Ya.
Bueno, es normal. Hizo una pausa incómoda. ¿Clara? ¿Estás bien? Clara levantó la vista. Lo miró. Sus ojos claros eran directos. Sin reproche. Pero sin calidez. Estoy bien, Carlos. Gracias por preguntar. Su tono era educado. Distante. Gélido. Carlos pareció desconcertado por su frialdad. Quizás esperaba lágrimas. O reproches. Algo a lo que pudiera reaccionar. Pero la calma digna de Clara lo desarmó. Bueno, repitió, sin saber qué más decir. Sí, si necesitáis algo. Estamos bien, hijo. Ve a disfrutar de tu fiesta, le dije yo. Él asintió, aliviado de poder escapar. Vale. Pues, luego nos vemos. Y se alejó, volviendo al centro ruidoso del salón, donde Mónica y Begoña lo esperaban. Clara suspiró cuando él se fue. No va a cambiar, Anselmo, dijo en voz baja. Nunca. Quizás no, admití, sintiendo un peso enorme en el corazón. Pero nosotros sí podemos cambiar. Podemos cambiar cómo dejamos que esto nos afecte. Y podemos cambiar nuestra relación con ellos. Ella me miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí, tomando una decisión que llevaba tiempo rondando mi cabeza, que quizás sea hora de poner un poco de distancia. De dejar de intentar encajar en un lugar donde claramente no nos quieren. De construir nuestro propio mundo. Solo tú y yo. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿De verdad, Anselmo? Sí, dije, apretando su mano. De verdad. Se acabaron las cenas obligadas. Se acabaron las sonrisas forzadas. Se acabó el intentar agradar a quien nos desprecia. A partir de ahora, nuestra vida es nuestra. Y ellos, bueno, ellos tendrán que decidir si quieren formar parte de ella. Pero bajo nuestras condiciones. No las suyas. Clara sonrió. Y esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Una sonrisa cansada, sí. Pero una sonrisa real. Me parece, un plan excelente, Anselmo Aguirre. Nos levantamos. Juntos. Ya no éramos náufragos. Éramos supervivientes. Cogidos de la mano. Listos para buscar nuestra propia orilla. Abandonar el salón real del Hotel Palace esa noche fue como cruzar un umbral invisible, dejando atrás no solo el ruido y el brillo falso de la fiesta, sino también una etapa de mi vida. Una etapa marcada por la resignación silenciosa y la aceptación tácita de las humillaciones sutiles. Mientras caminábamos cogidos del brazo por los largos pasillos alfombrados hacia el ascensor, sentí una extraña mezcla de liberación y vértigo. Liberación por haber tomado, por fin, una decisión, por haber verbalizado ante Clara y ante mí mismo, la necesidad de poner un límite. Y vértigo ante lo desconocido, ante las consecuencias impredecibles de esa decisión. ¿Estaba realmente preparado para distanciarme de mi único hijo? Para aceptar la fractura definitiva de lo que, con mucho esfuerzo y autoengaño, todavía intentaba llamar familia. Clara caminaba a mi lado en silencio, su paso un poco más firme que antes, su mano aferrada a mi brazo con una fuerza tranquila. Ya no parecía el pájaro herido de la pista de baile. Había recuperado su compostura, esa dignidad innata que ni Begoña ni Mónica lograrían arrebatarle jamás. Pero en sus ojos claros, cuando la luz de una lámpara de pared iluminó su rostro por un instante, vi la sombra persistente del dolor, mezclada ahora con una especie de alivio expectante. Como si mi decisión le hubiera quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, temiera las réplicas del terremoto que yo había provocado. El viaje de vuelta a nuestro piso en Chambery fue, de nuevo, silencioso. Pero era un silencio diferente al de la ida. Ya no era el silencio pesado de la humillación compartida, sino un silencio, reflexivo. Un silencio cargado de pensamientos no dichos, de planes incipientes, de la necesidad mutua de recalibrar nuestra brújula emocional. Puse la radio, muy baja, música clásica, el adagio de Albinoni, que siempre me había parecido la banda sonora perfecta para la melancolía serena. Clara apoyó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos.
No sé si dormitaba o simplemente necesitaba cerrar el mundo exterior por un momento. Yo conducía despacio, mis manos firmes sobre el volante, mis ojos fijos en las calles mojadas de Madrid que desfilaban bajo las farolas, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo empezar? ¿Cómo materializar esa distancia que le había prometido a Clara? No podía ser un portazo. No podía ser un corte abrupto y dramático. Eso solo alimentaría el victimismo de Mónica y la posible incomprensión de Carlos. Tenía que ser gradual. Sutil. Una retirada estratégica. Un cambio de geografía emocional. Llegamos a casa. Subimos. Entramos en nuestro refugio. El aire olía a nosotros, a nuestros libros, a la cera de los muebles, al café de la tarde. Un olor a normalidad. A paz. «Preparo una tila, ¿quieres?», preguntó Clara, quitándose el abrigo. «Sí, por favor, mi vida. Y ponle un chorrito de anís. Creo que lo necesito». Mientras ella iba a la cocina, yo fui a mi despacho. Me senté en mi sillón de cuero. Miré el teléfono. No había llamadas perdidas. Ni mensajes. Ni de Carlos, ni de Mónica. Probablemente seguían en la fiesta, ajenos, o queriendo estar ajenos, a nuestra partida. O quizás nuestra ausencia ni siquiera había sido notada. La idea me produjo una punzada de amargura. Clara volvió con las 2 tilas humeantes. Se sentó en el sofá frente a mí. Bebimos en silencio durante un rato. El calor de la taza reconfortaba mis manos frías. «¿Estás seguro, Anselmo?», preguntó ella finalmente, su voz suave rompiendo el silencio. «¿Seguro de lo que has dicho?». «De poner distancia». La miré. Sus ojos claros me escrutaban, buscando fisuras en mi determinación. «Sí, Clara», respondí con firmeza. «Estoy seguro. Más seguro que nunca. No podemos seguir así. No podemos seguir exponiéndote a esas humillaciones. No podemos seguir fingiendo que somos una familia feliz cuando claramente no lo somos. Necesitamos protegernos. Proteger nuestro espacio. Nuestra paz». Ella asintió lentamente. «Pero Carlos es tu hijo. Y Leo y Sofía son tus nietos. No quiero ser yo la causa de». «Tú no eres la causa de nada, Clara», la interrumpí, con más vehemencia de la que pretendía. «La causa es la falta de respeto. La falta de empatía. La cobardía. Y eso no lo has provocado tú. Tú solo has sido la víctima. Y yo he sido el cómplice silencioso durante demasiado tiempo. Se acabó». «¿Y cómo lo haremos?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «¿Simplemente dejamos de llamar? ¿Dejamos de ir?». «Algo así», admití. «Pero de forma gradual. Sin dramas». Mañana era domingo. Se suponía que teníamos comida familiar en casa de Begoña, ¿recuerdas? La tradicional comida post-evento que organizaba Begoña para analizar y criticar la fiesta de la noche anterior. Clara hizo una mueca. «Sí. Lo recuerdo». Ya estaba sufriendo por adelantado. «Pues no iremos», anuncié. «Mañana por la mañana, llamaré a Carlos. Le diré que no nos encontramos bien. Que estamos cansados. Que preferimos quedarnos en casa». «¿Te creerá?», dudó ella. «Probablemente no», reconocí. «Pero no podrá reprochárnoslo abiertamente. Será la primera señal. El primer paso atrás. Y después. Después, veremos. Declinaremos invitaciones. Espaciaremos las llamadas. Buscaremos excusas plausibles. Crearemos una nueva normalidad. Una donde nuestra presencia no sea obligatoria. Donde nuestra participación sea opcional. Y siempre, bajo nuestras condiciones de respeto mutuo». Ella suspiró. «Suena difícil. ¿Y triste?». «Lo es, Clara. Es muy triste tener que llegar a esto con tu propio hijo. Pero creo que es necesario. Por nuestra salud mental.
Y quizás, solo quizás, quizás también sirva para que Carlos recapacite. Para que se dé cuenta de lo que está perdiendo. O de lo que ya ha perdido. Nos quedamos callados de nuevo. La decisión estaba tomada. El plan, esbozado. Ahora, solo quedaba ejecutarlo. Y esperar las consecuencias. A la mañana siguiente, domingo, cumplí mi palabra. Esperé hasta las 10. Y llamé a Carlos. Contestó al tercer tono, su voz ronca, de resaca. Sí. Hola, hijo. Soy papá. ¿Qué tal anoche? ¿Terminasteis muy tarde? Mi tono era amable, neutro. Uf, ni me preguntes, papá, gimió. Tardísimo. Me duele la cabeza horrores. ¿Y vosotros? ¿Llegasteis bien? Clara, está mejor. Había un ligero matiz de preocupación en su voz. O quizás solo era culpa. Sí, llegamos bien. Pero estamos agotados. Clara no ha dormido bien. Y yo tampoco. Creo que hoy no estamos para mucha fiesta. Hubo una pausa al otro lado. ¿Quieres decir que no venís a comer a casa de Begoña? Me temo que no, hijo. Lo siento. Dale recuerdos a todos. Diles que nos encontramos indispuestos. ¿Un virus estomacal, quizás? Usé la excusa más vieja del mundo. Otra pausa. Más larga. Podía imaginar su cerebro trabajando. ¿Era verdad? ¿O era una represalia por lo de anoche? ¿Un virus? ¿Los dos? Preguntó, escéptico. Sí. Debe ser algo que comimos ayer. ¿O el cansancio? No sé. Pero preferimos quedarnos en casa, tranquilos. Ya, dijo él. Su tono se volvió frío de nuevo. Bueno. Pues nada. Que os mejoréis. No hubo insistencia. No hubo preguntas. Solo, aceptación. Una aceptación que me dolió casi tanto como su silencio en la boda. Significaba que nuestra presencia no era tan importante. Que nuestra ausencia era un alivio. Gracias, hijo. Hablamos. Adiós. Colgó. Miré a Clara, que estaba sentada frente a mí en la mesa del desayuno, escuchando mi parte de la conversación. ¿Y bien? Preguntó. No iremos a comer, anuncié. Estamos indispuestos, punto. Ella asintió. No dijo nada. Pero vi una sombra de alivio cruzar su rostro. Ese domingo fue extraño. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Pasamos el día en casa. Leímos. Escuchamos música. Comimos las sobras de mi estofado. Pero había una sensación de irrealidad. Como si estuviéramos escondidos. Como si hubiéramos desertado de una batalla. Por la tarde, Clara se sentó en su rincón del sofá y sacó su labor de punto. Estaba tejiendo una bufanda para mí, de lana gris suave. El chasquido rítmico de sus agujas llenó el silencio. Yo la observaba. Sus manos, esas manos viejas, moviéndose con una habilidad y una gracia que me fascinaban. Manos que creaban belleza. Manos que daban calor. Manos que eran, todo lo contrario a lo que Begoña y Mónica representaban. ¿En qué piensas, Anselmo?, preguntó ella de repente, sin levantar la vista de su labor. En si hemos hecho lo correcto, admití. En si esta distancia no nos aislará más. En si no perderé a mis nietos. Ella dejó las agujas sobre su regazo. Me miró. Perder a los nietos, dijo en voz baja. Ese es el miedo, ¿verdad? El chantaje emocional. Asentí. Anselmo, continuó ella, su voz suave pero firme. Queremos a Leo y a Sofía con locura. Pero no podemos comprar su cariño a costa de nuestra dignidad. No podemos permitir que nos pisoteen para poder verlos un rato los domingos. ¿Qué clase de ejemplo les estaríamos dando? ¿Que hay que aguantar humillaciones por mantener las apariencias? ¿Que el amor familiar justifica el maltrato psicológico? Sus palabras me golpearon.
Tenía razón. Absoluta razón. Además, añadió, con una media sonrisa triste, si Carlos y Mónica deciden usarlos para castigarnos, ¿qué clase de padres serían? ¿Qué clase de nietos estaríamos criando en ese ambiente? Tienes razón, Clara, dije, sintiéndome avergonzado de mi propia debilidad. Tienes toda la razón. Lo que tenemos que hacer, concluyó ella, volviendo a coger sus agujas, es ser nosotros mismos. Mantener nuestra puerta abierta, sí. Pero no nuestra dignidad pisoteada. Ofrecerles nuestro amor, nuestro tiempo, pero sin condiciones humillantes. ¿Y confiar? Confiar en que Leo y Sofía, a medida que crezcan, sabrán distinguir. Sabrán ver quién les quiere de verdad. Y quién, solo los utiliza. El chasquido de las agujas volvió a llenar el silencio. Pero ahora, sonaba diferente. Sonaba, a esperanza. A resistencia. A la construcción paciente de algo nuevo. Los días siguientes confirmaron nuestra estrategia. No hubo llamadas de reproche. Ni de Carlos, ni de Mónica, ni de Begoña. Silencio total. Como si nuestra ausencia en la comida del domingo hubiera sido irrelevante. O quizás, como si hubieran entendido el mensaje y necesitaran tiempo para digerirlo. O, lo más probable, como si estuvieran demasiado ocupados en su propio mundo como para preocuparse por dos viejos ofendidos. Nosotros, mientras tanto, empezamos a construir nuestra nueva geografía. Rechacé educadamente una invitación a cenar en casa de Carlos esa semana, gracias, hijo, pero Clara tiene migraña. Clara se apuntó a un curso de acuarela que llevaba tiempo queriendo hacer. Retomamos nuestras visitas a museos, al Prado, al Thyssen, disfrutando del arte sin prisas. Llamamos a viejos amigos, a parejas con las que habíamos perdido el contacto por culpa de la agenda social impuesta por Mónica y Paloma. Quedamos a comer con ellos. Risas. Conversaciones reales. Afecto genuino. Fue como redescubrir nuestra propia vida. La vida que habíamos aparcado por intentar encajar en un molde que no era el nuestro. Y extrañamente, esa distancia física y emocional con Carlos y su familia, empezó a sentarnos bien. El nudo en mi estómago se aflojó. Clara sonreía más. Dormíamos mejor. La paz estaba volviendo a nuestro hogar. Pero sabía que era una paz frágil. Una tregua. Tarde o temprano, tendrían que reaccionar. Tarde o temprano, el teléfono sonaría. Y tendríamos que estar preparados. Pasaron las semanas. Noviembre se deslizó hacia diciembre, trayendo consigo el frío seco y cortante del invierno madrileño, y con él, la parafernalia inevitable de la Navidad. Las luces parpadeantes se encendieron en las calles, los escaparates se llenaron de espumillón y ofertas agresivas, y el aire se cargó de esa mezcla extraña de consumismo frenético y nostalgia forzada. Para Clara y para mí, sin embargo, estas semanas transcurrieron en una especie de limbo autoimpuesto, una burbuja de tranquilidad recuperada que flotaba precariamente sobre un mar de tensiones familiares no resueltas. Fieles a nuestra decisión, habíamos empezado a tejer, con puntadas discretas pero firmes, nuestra nueva geografía emocional. Rechazamos educadamente 2 invitaciones a cenar en casa de Carlos y Mónica, alegando compromisos previos, una conferencia sobre Goya a la que fuimos, un concierto de música de cámara. Declinamos asistir a la cena anual prenavideña organizada por Begoña en su mansión de La Moraleja, una cumbre de hipocresía social que siempre habíamos detestado. Querida Begoña, le dije por teléfono con mi tono más amable, muchas gracias por la invitación, pero Clara y yo teníamos ya planeado un fin de semana tranquilo en nuestra casita de la sierra. Pude oír su bufido de indignación al otro lado de la línea antes de que colgara abruptamente. Bien. El mensaje empezaba a calar. Mientras tanto, llenamos ese espacio recién creado con vida. Nuestra vida. Retomamos el contacto con viejos amigos que habíamos descuidado por la vorágine social de Carlos y Mónica. Organizamos pequeñas cenas en casa, sencillas, cálidas, con buena conversación, risas sinceras y el vino de Rioja que a mí me gustaba. Volvimos al teatro, a los conciertos en el Auditorio Nacional, a las exposiciones en el Prado y el Thyssen, disfrutando del arte sin prisas, comentando los cuadros en susurros cómplices. Clara se sumergió en su curso de acuarela, descubriendo un talento oculto que la llenaba de una alegría serena y contagiosa.
Yo desempolvé mis viejos negativos y volví a pasar horas en el pequeño cuarto oscuro que tenía instalado en el baño de servicio, recuperando mi antigua pasión por la fotografía en blanco y negro. Fue como redescubrirnos a nosotros mismos y el uno al otro. Libres de la presión constante de tener que encajar, de tener que aparentar, de tener que medir cada palabra por miedo a ofender a Begoña o a Mónica. La paz volvió a instalarse en nuestro piso de Chamberí. Una paz real, no la calma tensa de antes. Clara sonreía más a menudo. Dormía mejor. El brillo había vuelto a sus ojos. Incluso su artritis parecía molestarle menos. Y yo sentía que me había quitado un peso enorme de encima. El peso de la lealtad malentendida. El peso de la culpa paterna. Pero, por supuesto, sabíamos que esa burbuja no podía durar eternamente. La Navidad se acercaba. Y la Navidad, en nuestra cultura, es sinónimo de familia. De reunión. De tregua forzada, a veces. El elefante en la habitación, la humillación en la boda, nuestro distanciamiento subsiguiente no podía ser ignorado indefinidamente. Tarde o temprano, el teléfono sonaría. Tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a la reacción de Carlos. Y el teléfono sonó. Fue un lunes por la tarde, a mediados de diciembre. Yo estaba en mi despacho, clasificando unas fotos antiguas. Vio el nombre en la pantalla, Carlos, móvil. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo. Descolgué. Diga. Papá. Soy yo. Su voz sonaba, extraña. Cansada. Y contenida. No había rastro de la euforia superficial de la boda, ni de la irritación defensiva de nuestra última conversación. Hola, hijo. ¿Cómo estás?, pregunté, intentando mantener un tono neutro, expectante. Bien. Bueno, regular. Hizo una pausa. Oye, papá, ¿tenéis planes para Nochebuena? La pregunta. La pregunta inevitable. ¿Planes?, repetí, ganando tiempo. ¿Por qué? Bueno, vaciló. Como este año, tocaba, en casa de Begoña, pero como no fuisteis a su cena. Mónica dice que seguramente no querréis venir. Y, bueno, yo pensaba que quizás, podríamos cenar todos juntos. Aquí. En casa. Mónica, los niños, tú, Clara, como antes. Sentí una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Era esa su forma de abordar el problema? ¿Ignorarlo? ¿Fingir que no había pasado nada? ¿Volver a la casilla de salida como si la humillación a Clara nunca hubiera ocurrido? No lo sé, Carlos, respondí con cautela. Tendría que hablarlo con Clara. Estamos un poco cansados últimamente. Quizás prefiramos pasar una Nochebuena tranquila, nosotros dos solos. Era la primera vez que rechazaba, ni que fuera veladamente, una invitación a pasar la Nochebuena con mi hijo. Hubo un silencio al otro lado. Podía oír su respiración. Solos, repitió, y noté un matiz de dolor. ¿O era simple contrariedad? Pero papá, es Nochebuena. Los niños quieren veros. Leo pregunta por vosotros todos los días. El chantaje emocional. Lo esperaba. Pero aún así, me dolió. Leo. Sofía. Mis nietos. ¿Usarlos como escudo? Lo sé, hijo. Y nosotros también queremos verlos. Muchísimo, respondí, mi voz suavizándose a pesar de mí. Pero, las cosas no están bien entre nosotros, Carlos. Y fingir que lo están, sentarnos todos a la mesa a sonreír como si nada hubiera pasado, no me parece honesto. Ni para nosotros, ni para los niños. Pero papá, protestó. Fue una tontería. Un malentendido. Paloma, ya sabes cómo es. A veces habla sin pensar. Y Clara, se lo tomó demasiado a pecho. Seguía defendiéndola. O, al menos, minimizando su culpa. No, Carlos, le corté, y esta vez mi voz fue firme. No fue una tontería. Fue una humillación deliberada. Y no fue solo Paloma. Fue tu silencio. Tu complicidad.
Eso fue lo que más nos dolió. ¿A Clara? Y a mí. Otro silencio. Más largo. Más tenso. Entiendo, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Entiendo, que estéis enfadados. No estamos enfadados, Carlos, le corregí. Estamos, heridos. Decepcionados. Y necesitamos que las cosas cambien. Necesitamos sentir que se nos respeta. ¿A Clara? A mí. A nuestra relación. ¿Y qué queréis que haga?, preguntó, su voz sonando genuinamente perdida. Respiré hondo. Era el momento. El momento de poner las condiciones. Las condiciones que había discutido con Clara esa misma mañana. Queremos una disculpa, Carlos. Una disculpa sincera. No de Paloma. De ella no espero nada. Quiero una disculpa tuya. ¿Hacia Clara? Y hacia mí. Reconociendo tu error. Tu silencio. Una disculpa, repitió, como si la palabra le quemara. Sí. Y queremos un compromiso. Un compromiso por tu parte de que algo así no volverá a pasar. De que, en el futuro, defenderás a tu familia. A toda tu familia. Incluida Clara. Pero papá, enfrentarme a Paloma, a Mónica. Su voz se apagó. Lo sé, hijo. Sé que no es fácil. Sé que estás en una posición difícil. Pero tienes que elegir. Tienes que decidir qué es más importante para ti, mantener la paz superficial con ellas a costa de nuestra dignidad. O construir una relación honesta y respetuosa con tu padre y con la mujer que comparte su vida. Le dejé tiempo para procesar mis palabras. Oí su respiración agitada al otro lado. No lo sé, papá, dijo finalmente, su voz rota. Necesito pensar. Tómate el tiempo que necesites, Carlos, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Piensa bien qué es lo que de verdad valoras. Y cuando lo sepas, llámame. Si decides que quieres intentar reconstruir esto, bajo unas bases de respeto mutuo, nuestra puerta estará abierta. Para ti. Y para los niños. Siempre. ¿Y si no?, preguntó en voz baja. Y si no, dije, sintiendo un dolor sordo en el pecho, entonces, tendremos que aceptar que nuestros caminos se han separado. Y buscaremos la forma de seguir viendo a los nietos, de manera diferente. Quizás, con abogados. La palabra sonó terrible, pero necesaria. No, susurró él. No quiero eso, papá. Yo tampoco, hijo. Créeme. Yo tampoco. Hice una pausa. La decisión es tuya, Carlos. Piénsalo. Y llámame cuando tengas una respuesta. Está bien, papá. Lo haré. Cuídate, hijo. Tú también. Colgué. Dejé el auricular sobre la horquilla. Mis manos temblaban ligeramente. Había puesto las cartas sobre la mesa. Había trazado la línea. Ahora solo quedaba esperar. Esperar su respuesta. Esperar a ver si el amor filial, si la decencia, si el recuerdo del hombre que él había sido, eran más fuertes que el miedo y la ambición. Me levanté. Fui a la salita. Clara seguía tejiendo. Levantó la vista. Sus ojos me interrogaron en silencio. Era Carlos, le dije. Invitándonos a Nochebuena. Ella no dijo nada. Solo esperó. Le he dicho, que no a menos que. Le expliqué la conversación. Las condiciones. La espera. Ella dejó las agujas sobre su regazo. ¿Y qué crees que hará?, preguntó. Me encogí de hombros. No lo sé, mi vida. Sinceramente, no lo sé. Puede pasar cualquier cosa. ¿Y si elige a Paloma?, susurró. Me acerqué a ella. Me arrodillé a su lado. Cogí sus manos. Entonces, mi amor, le dije, mirándola a los ojos, nos tendremos el uno al otro. Y eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre malentendido.
Ella asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez, no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de alivio. De aceptación. Nos quedamos así. En silencio. Escuchando el chasquido de las agujas, que Clara había vuelto a coger. Tejiendo. Esperando. Juntos. El teléfono no sonó en los días siguientes. La incertidumbre pesaba en el aire. Pero ya no era una incertidumbre angustiosa. Era una espera serena. Habíamos hecho lo correcto. Habíamos defendido nuestra dignidad. El resto, ya no dependía de nosotros. Y entonces, el viernes por la tarde, 3 días antes de Nochebuena, sonó el timbre. No el teléfono. El timbre de la puerta. Nos miramos. ¿Quién sería? Fui a abrir. Era Carlos. ¿Solo? Sin Mónica. Llevaba un ramo de flores en la mano. Rosas blancas. Las favoritas de Clara. Me miró. Sus ojos estaban rojos. Hinchados. Papá, dijo, su voz ronca. ¿Puedo pasar? Gracias. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, que empezó con la dolorosa humillación de mi esposa en una fiesta y terminó, con una puerta entreabierta. Aquella noche, en la boda, cuando mi consuegra Paloma despreció a Clara con sus palabras crueles y mi hijo Carlos eligió el silencio cómplice, sentí que algo se rompía para siempre. La tentación de cortar por lo sano, de romper lazos definitivamente, fue fuerte. Pero el amor por mi hijo, y sobre todo, el amor incondicional por mis nietos, me hizo buscar otro camino. Un camino más difícil, el de exigir respeto, el de poner límites claros, pero manteniendo la puerta abierta a la reconciliación. Poner esas condiciones a Carlos la disculpa, el compromiso de cambio, fue un acto de fe. Una apuesta arriesgada. Podía haber elegido el orgullo herido, la comodidad de su sumisión a Paloma. Pero eligió pedir perdón. Eligió venir a nuestra casa con flores en la mano. No sé si este será el final feliz de la historia. Las dinámicas familiares son complejas, las viejas heridas tardan en cicatrizar. Probablemente habrá más tensiones, más desafíos. Pero al menos, hemos recuperado algo esencial, la comunicación honesta. Y la certeza de que el respeto, dentro de una familia, no es opcional. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de sus comentarios. Sus reflexiones, sus propias experiencias, me enriquecen y me hacen sentir menos solo en este camino. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que defender la dignidad, la propia y la de aquellos a quienes amamos, nunca es una batalla perdida. Aunque a veces, requiera decisiones difíciles y palabras valientes. Hasta pronto.